Bueno, les comparto pantalla ahora. Bueno, la clase anterior, que fue el día jueves, vimos la primera parte de cinemática de fluidos. Hoy terminamos de ver ya la segunda y última, segunda y última parte de este tema. Y bueno, con eso ya tenían en condiciones de poder resolver el trabajo práctico. En la clase anterior les mostré un trabajo en el cual, haciendo uso de la cinemática de los fluidos, podremos determinar cuál era o cuáles eran los caudales que pasaban a través de distintos cursos de agua y los cuales tienen condiciones que lo hacen poco fácil de calcular el caudal en función de las condiciones solamente geométricas. O sea, no podremos decir, nosotros en la última unidad o cerca de las últimas unidades vamos a ver teoría de canales, y decimos, bueno, si tenemos un canal rectangular de tanto de ancho por tanto de alto y tal pendiente, entonces tanto es el caudal que puede llevar. En esta situación que tenemos un flujo tan irregular, es bastante más complejo determinar los caudales y vimos cómo, haciendo uso de la mecánica de los fluidos, precisamente de la cinemática, podíamos saber cuánto es el caudal que llevan esos cauces. Bueno, un poco para repasar los conceptos. También habíamos visto la técnica esta de tirar flotadores en el agua. Si yo tiro un flotador, supongamos un huevito Kinder, tiro en un punto acá y este tiene una determinada trayectoria así, de esta forma. Luego yo lo voy filmando de manera simultánea con un dron y luego mediante la superposición de las imágenes yo puedo saber cuál es esa línea que hizo. ¿Qué tipo de línea estoy considerando? ¿Una línea de corriente, línea de trayectoria o línea de trazo? ¿Qué opinan ustedes y por qué? Línea de trayectoria, porque estamos estudiando las posiciones de esa partícula en particular durante todo el trayecto de su movimiento. Muy bien, Juan. Exactamente, bueno, nosotros vamos siguiendo esa partícula materializada mediante un trazador y por eso es una línea de trayectoria. Ahora, si yo empiezo a tirar un flotador, al segundo tiro otro flotador, al otro segundo vuelvo a tirar otro flotador, y suponiendo que los flotadores toman la misma velocidad que el agua, que la línea de corriente, etcétera, etcétera, y después en un determinado momento yo tomo una fotografía y tengo flotadores acá, otro acá, otro por acá, otro en este punto, otro en este punto, por acá, esta. Y después, bueno, supongo que todo eso yo lo hice con intervalos de tiempo de un segundo, y yo luego trazo alguna línea o polilínea con traza curva que pasa por cada uno de esos puntos. ¿Qué tipo de línea estoy considerando en este caso? Raza, ¿Por qué, José? porque sería, sería, por la definición que nos había dado el profe en la teoría, eh, sería como que estamos viendo todas las partículas que pasaron por un mismo punto, que en este caso es donde la tiros son, ¿que no? Así es, efectivamente, estamos viendo en un determinado instante todas las partículas que pasaron por un determinado punto. Pero lo paradójico de todo esto es que, por lo general, a mí lo que más me interesa es conocer la línea de corriente, ¿sí? Es decir, yo quiero conocer la línea de corriente, que es la línea tangente al vector velocidad en cada uno de los puntos en un determinado instante, porque en definitiva todas las ecuaciones después terminan tratando sobre la línea de corriente. Yo si quiero conocer el caudal, para conocer el caudal tengo que ver la velocidad y el área, pero la velocidad la determino a través de la línea de corriente. Y la línea de corriente tiene la complejidad que es justamente la más difícil de medir o la más difícil de llegar a visualizar, que para ello, ¿quién me quiere recordar el concepto de línea de corriente? O que me cuente con sus palabras qué es la línea de corriente.
es la línea tangente al vector velocidad. Bien, muy bien. Entonces, imagine usted que yo tendría que introducir un sensor, que están en los sistemas LSPB o tienen otros sistemas que existen actualmente. En Argentina está disponible la tecnología esa, y yo tendría que ver en cada uno de los puntos de esto, en todo, dentro de todo un volumen de control que yo tenga, conocer cuál es de cada punto, cuál es el vector velocidad, y de ahí determinar la tangente, y de ahí continuar el vector velocidad, volver a tomar la tangente, y así sucesivamente, para poder conocer cuál es la línea de corriente. Es un proceso bastante complejo y muy caro son los instrumentos estos. Entonces terminamos utilizando línea de trayectoria para poder hacer una simplificación o poder imaginar cómo sería la línea de corriente. Bueno, ¿estamos claros hasta acá? En definitiva, Por mí sí. a mí lo que me interesa siempre es la línea de corriente, pero bueno, es lo más difícil de poder identificar. Estos eran un poco los resultados que habíamos visto de ese trabajo, en el cual podríamos después graficar, de acuerdo a distintas tonalidades de colores, la magnitud del vector velocidad, y haciendo topografía del cauce podemos determinar cuál es el caudal que está pasando por esa sección, que en este caso eran 145 litros por segundo. Después acá tenemos otra gráfica que lo que nos mostraba era la magnitud del vector velocidad a lo ancho del cauce, ¿sí? Este es la margen izquierda de este lado, este de acá es la margen derecha, este lado de acá, y vemos cómo tiene mayor velocidad en el tramo del medio, coincidente con estas líneas o estas tonalidades más rojizas, y en función de eso y la integración del caudal por el área, teníamos el caudal. Bueno, entonces la línea de flujo corriente, ya vimos que la ecuación para poder determinarla es la que se ve acá en la pantalla, esta, que se ve acá a la derecha, y que todavía no la implementamos nosotros en algún ejercicio, que bueno, ahora lo vamos a implementar, pero básicamente lo que hay que hacer es reemplazar en U por la componente de la velocidad en U, en B por la componente de la velocidad en B, y si fuera tridimensional, el W por la componente de la velocidad según el versor K, y luego hacer toda la integración para llegar a tener una expresión que sea I igual a f de x o I igual a f de z, dependiendo de cuáles son los pares de ejes que estoy analizando. No. Bueno, después también vimos la definición de punto de estancamiento. Ya sabemos cómo determinar dónde está la ubicación del punto de estancamiento, que bueno, básicamente es buscar la ubicación geométrica donde la velocidad es igual a 0. Luego vimos el concepto de derivada material o derivada sustancial o derivada total, que nos sirve muchas veces para determinar cómo varía alguna propiedad a través del tiempo. Entre esa propiedad analizada habíamos visto el campo de aceleraciones, donde para calcular el campo de aceleraciones se calcula considerando el gradiente de la velocidad, que es esto que aparece acá, este segundo término, y después, bueno, esta es la aceleración local y todo esto es la aceleración convectiva. Todo eso se termina simplificando a todas estas ecuaciones, la aceleración en X, en Y y en Z, y de esta manera podemos calcular la componente en cada una de las velocidades, que ya lo habíamos hecho en algunos ejercicios en la clase anterior. Después también a modo de repaso vimos lo que es un flujo incompresible, que básicamente es un flujo que no se está comprimiendo, y para encontrarlo hay que calcular la divergencia de la velocidad, y si este es igual a 0, entonces el flujo es incompresible. Cuando el flujo es incompresible existe una función psi, la cual es la función de corriente de este campo de velocidades. Bien, y por último vimos también lo que es el flujo irrotacional, que para poder conocerlo, para poder saber si el flujo es irrotacional o no, calculamos el rotor, este es un operador nabla, es el rotor del vector velocidad, y si este es igual a 0, el flujo es irrotacional, y si este es un valor distinto de 0, el flujo es rotacional.
Cuando hacemos esta operación, a nosotros nos va a quedar el rotor este con sus componentes en X, según el versor I, el J y el K, y las tres componentes tienen que ser igual a 0 para que esto sea irrotacional. Si es que esto es irrotacional, entonces existe una función potencial que se puede determinar a partir de ese vector velocidad. Pero bueno, eso es tema de otra unidad, que es la parte de dinámica de los fluidos. Vamos a ver ahora un ejercicio. Para un campo de velocidad dado, determinar si el flujo es rotacional o irrotacional. Entonces, bueno, acá quedó mal el campo de velocidad, en realidad. Lo corregí en la clase en la anterior, pero en esta no. Bueno, vamos a la pizarra. Y lo que nos piden es calcular si calcular si el campo de velocidad es rotacional o irrotacional. Bueno, ¿cómo comenzamos con esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos aplicar? ¿Cómo sabemos si el campo es rotacional? Calculando el rotor. Bueno, calculemos entonces el rotor. Para calcular el rotor, que es el operador de este en habla, recordemos que era igual a 2 veces la velocidad angular. Y bueno, el rotor lo vamos a calcular así. Este es el rotor de la velocidad. Y entonces el rotor de la velocidad, ahora ya vamos a ver cuáles son sus componentes. Esto es igual a, vamos a hacer acá, esto es IJK, derivada de parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, y derivada parcial respecto de Z. Esto es K. Y luego tenemos acá U, B y W. Resolviendo esta matriz, ¿qué tenemos? Si analizamos acá en el versor I, tendríamos la derivada de W respecto de I, que es esta primera parte, que es esto de acá, menos que esto de acá, que sería menos la derivada de B respecto de Z. Todo esto, ¿según qué versor? ¿Cuál es el versor que estamos analizando? I. Todo esto según el versor I, y bueno, tenemos que hacer lo mismo según los otros versores, según KJ y según K. Según J sería el siguiente, sería menos, acá es la derivada de W respecto de X, menos, así, si tachamos esto, y tachamos esto, nos queda la derivada de W respecto de X menos la derivada de U respecto de Z. Todo esto según J. Y finalmente, si analizamos según el versor K, nos queda más la derivada parcial de, esto sería B respecto de X, menos la derivada parcial de U respecto de Y. Respecto de Y, todo esto según el versor K. Y esto tiene que ser, ¿cómo es la condición? ¿Cómo tiene que ser esto? Para que dé igual para que sea el flujo irrotacional. Igual a 0. 0. Tiene que ser igual a 0. Muy bien, Leonel. Él tiene que ser igual a 0 vector, veamos. Entonces nos queda acá, el rotor es igual a la derivada de W respecto de I,
¿Cuánto es? Ustedes me van diciendo. Mete U. Esto de acá es B. 0. Es 0 porque es bidireccional el... Claro, acá como tenemos solamente componentes U y B, este es un flujo bidimensional, y al ser un flujo bidimensional, entonces todas las componentes que sean en el eje Z van a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Este va a ser igual a 0, este como tiene derivada respecto a Z va a ser igual a 0, este como tiene derivada de W va a ser igual a 0, y este como tiene derivada respecto de Z va a ser igual a 0, y solamente nos queda en el versor K. Entonces este es igual a 0 según I, más 0 según J, más la derivada de B respecto de X, ¿cuánto es? Derivada de B respecto de X. Pero porque no depende de X. 0. Y la derivada de U respecto de I también es igual a 0. 0 también. Entonces esto al quedarnos, esto es 0 según K. Entonces todo esto es igual a 0 vector. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando es 0 vector? ¿Qué tipo de flujo es este? Este es un flujo Irrotacional. irrotacional. Bueno, y ahí ya estaría resuelto este ejercicio. Veamos cómo continuar. Bueno, acá planteé lo mismo que vimos recién en el ejercicio ese, solamente que acá lo he calculado como la velocidad angular en vez del rotor, es indistinto. De todo modo tiene que ser igual a 0, y como es igual a 0, el flujo es irrotacional. Ahora, dice el siguiente ejercicio. ¿Qué relación deberían tener los coeficientes del siguiente campo de velocidades para que se cumpla la condición que el flujo es incompresible? Bueno, veamos. Nos dan un campo de velocidades y nos piden que el flujo sea, nos piden las condiciones para que este flujo sea incompresible. Para que sea incompresible, ¿cuál tiene que ser la condición que se tiene que cumplir? ¿Divergencia igual a 0? Así es. Entonces calculamos la divergencia. La divergencia de la velocidad tiene que ser igual a 0. Esto para que sea, entonces, esto es incompresible. Entonces, bueno, veamos. Calculamos la divergencia de la velocidad, y la divergencia de la velocidad es igual a, esto es la derivada de U respecto de X, más la derivada de B respecto de Y, más la derivada de W respecto de Z. Todo esto, veamos cuánto es. Como es bidimensional, tenemos solamente en U y en B, esto va a ser igual a 0, porque es bidimensional. Y después nos queda la derivada de U respecto de X, ¿cuánto es? Todo esto es U. A1. ¿Cuánto, Sarina, perdón? A1. Bien, entonces esto es A1, la derivada de U respecto de X, y la derivada de B respecto de Y, más la derivada de B, que es esto de acá, respecto de Y, es igual a B2. Se tiene que cumplir que esto sea igual a 0. Y entonces las condiciones que A1 más B2 sea igual a 0. Si hacemos acá A1 y despejamos, es igual a menos B2.
Y el problema nos decía que qué relación deberían tener los coeficientes del siguiente campo de velocidades para que se cumpla la condición que el flujo es incompresible. Entonces, para que el flujo sea incompresible, A1 tiene que ser igual a menos B2. Cumpliéndose esto, entonces se cumple que la divergencia de la velocidad es igual a 0, por lo tanto el flujo es incompresible. Bueno, y cuando el flujo es incompresible, ¿qué significa? ¿Qué podemos conocer o qué sabemos que existe? Una función de corriente. Así es, existe una función corriente que se puede determinar a partir de este campo de velocidad. Bueno, continuamos con la presentación. Y ahora vamos a ver un problema que engloba todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, que dice lo siguiente. Considere el siguiente campo de velocidades. Nos da el campo de velocidades, velocidad U en B, 0,7 más 1,3 de X por Y, más menos 2 menos 1,3 por Y, todo eso según el versor J. Determine, ¿el campo es unidimensional, bidimensional o tridimensional? Después nos dice si el flujo es compresible o incompresible, si es estacionario o inestacionario, si es rotacional, si existen puntos de estancamiento. Nos piden que generemos una gráfica con los vectores de velocidad, que generemos una expresión analítica para la línea de corriente y una expresión analítica para el campo de aceleración. Y luego, en base a todo eso, que lo dibujemos en una gráfica de x igual a menos 3 hasta x igual a 3, y desde x igual a menos 3 hasta y igual a 3. Así que bueno, comencemos con esto. Vamos a copiar esta consigna. A ver si ahora nos va mejor que nos dibujo con el papel, con el fondo cuadriculado. Bueno, veamos. Dice, ¿el campo es unidimensional, bidimensional o tridimensional? ¿Qué opina, no sé, Gonzalo Zapana? ¿Qué opina vos, Gonzalo? ¿Cómo es el campo? Gonzalo Zapana o Leonel, cualquiera de los dos que quiera participar. Bidimensional, no tenemos componente en el versor K. Exactamente. Es bidimensional porque no tenemos componente según el versor K. O sea, no existe, este es porque, bueno, porque W es igual a 0, que es la velocidad. Bien, segundo punto, ¿el flujo es compresible o incompresible? Eso me lo va a responder, el punto B, me lo va a responder Facundo Encina o Marco o Mendoza, no recuerdo si era Marcos o Mario. Sí, Marcos Mendoza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo determinamos el flujo, si es compresible o incompresible? Habría que calcular la divergencia de la velocidad. Bueno, calculemos entonces divergencia de la velocidad. Bueno, vos anda dictándome, Facundo, divergencia de la velocidad. Esto Sería es igual a 0. 1,3. Tendría que ser igual a 0 acá. Sí, un segundito. Entonces esto es. La divergencia de velocidad, esto aquí es igual. Esto es igual a la derivada de u respecto de x más la derivada de b respecto de y más la derivada de w respecto de z. Esto es igual. La derivada de u respecto de x que tenemos acá. 1,3. 1,3. 1,3 más la derivada de b respecto de y. El otro sería menos 1,3. Menos 1,3. Muy bien. Y eso a 0. Es igual a 0. Y como da igual a O sea 0, que es incompresible. bien, entonces el flujo es incompresible. Incompresible. Hacer un flujo incompresible, existe una función psi que es la función de corriente.
Vamos con el tercer inciso, el inciso C. Esto me lo va a responder Fernando Calizaya o Héctor Reyes. ¿El flujo es estacionario o inestacionario? Inestacionario. Inestacionario, ¿por qué? No depende del tiempo. Bien, Adrián, o sea, acá si hacemos la derivada de la velocidad respecto del tiempo, derivada parcial esta, perdón, esto va a dar igual a 0. Y como no depende del tiempo, entonces es un flujo estacionario. Al ser estacionario significa que no cambia con el tiempo. O sea, a medida que pasa el tiempo, siempre el campo de velocidades es el mismo. Sigamos. No sé si puedo... Vamos para acá. El D. El D dice, ¿el flujo es rotacional o irrotacional? A esto va a participar Celina o, no sé, Gonzalo Zapana. Es irrotacional. Bueno, pero ¿cómo calculamos si es rotacional o irrotacional? La única componente que tiene es la derivada parcial de U con el rotor. Calculamos rotor entonces. Entonces calculamos el rotor. El rotor este ¿Le es dictó? igual a... Sí, por favor. Pero para que primero vamos a armar la matriz para que les quede de... Vamos a armar el bien. determinante este para que les quede de regla mnemotécnica de cómo son las fórmulas sin tirárselas de memoria. Entonces este es d de x, este derivada respecto de y, derivada respecto de z, esto es u, b y w. Este es igual a, bueno, ahora sí dictamen. ¿Qué sería? Derivada de w respecto Derivada de... de W respecto de I, Sí, menos... de I, menos la derivada de B respecto de Z. Bueno, ¿cuánto es todo Todo eso? eso, 0. Ese es 0, 0 en I. 0 en i. Bien, en j, Sí. 0 en J. más 0 en j, y nos queda en k, 0 también da. pero bueno, ¿cómo sería acá? En k sería la derivada de b respecto de x, W respecto de X menos la derivada de U respecto de I. que es 0 y 0. 0 menos 0. 1,3 menos 1,3 sería ahí. A ver, ¿cómo es? Espera. Acá tendría que ser entonces la derivada de b respecto de x. No, está bien. Ujú. ¿Cuánto es la No, está derivada bien, de está b? bien. Es 0. Sí, Y la derivada de, esto sería u respecto de i, menos la derivada de u respecto de i. Este es u, y la derivada respecto de i también es igual a 0. Entonces nos queda que el rotor es igual a 0, y si es igual a 0, ¿qué pasa, Selina? ¿Cómo es el flujo? rotacional. Es irrotacional. Es irrotacional. Bueno. Después nos pregunta si existen puntos de estancamiento. Y si es así, ¿dónde se localizan? Vamos a ir con el E. Si existen puntos de estancamiento, ¿quién va a participar de esto? ¿Lautaro o Juan? El punto de estancamiento en el eje X, o sea, Sí, el pero punto ¿cómo lo X me calculamos? Porque da... sí, sí, vamos a Ah, hacerlo sí, completo. igualando a 0 cada uno de los componentes. Bueno, entonces hacemos U igual a 0,7 Cero.
más 1,3 por x, esto tiene que ser igual a 0, y entonces ¿cuánto te da x? Menos 0,538. Menos 0,538, que esto sería, a ver, sería pasar por acá, sería menos 0,7 dividido 1,3, y eso te da 0,58, perfecto. Y después también tengo que analizar otra componente en b, y b es igual a Menos 2,2. menos 1,3 por i. Esto tiene que ser igual a 0, ¿y cuánto queda ahí? Menos 1,69 me quedo. Menos A mí también me 1,69, dio así. perfecto. Bueno, entonces el punto de estancamiento sí existe, y está en las coordenadas x e y, menos 0,538 y menos 1,69. Buenísimo. Después nos piden, ¿qué nos piden después? Después dice lo siguiente. Y se genera una gráfica de los vectores de velocidad desde x igual a menos 3 hasta x igual a 3, y desde y igual a 3, desde y igual a menos 3 hasta y igual a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una gráfica, para eso vamos a armar una tablita primero. Escribimos, bueno, acá no tengo el campo de velocidad, el campo quedó acá. Y tenemos, desde x igual a menos 3, ponemos x, tenemos x, y acá tenemos u, y acá tenemos b. Bueno. ¿Y cómo vamos resolviendo esto? Vamos poniendo, cuando x igual a menos 3, cuando x igual a menos 2, cuando x igual a menos 1, cuando x igual a 0, cuando x igual a 1, a 2, a 3, y cuando y es igual a menos 3, lo mismo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Bueno, ¿cómo resulta esto? Cuando x igual a menos 3, ¿cuánto es u? ¿Cómo calculan? Reemplazando el valor en lo Reemplazando que los valores. cada- Muy bien, reemplazando el valor en la expresión de u, el valor de x, y ahí calculan cuánto es u. Bueno, entonces me van dictando, cuando x igual a menos 3, ¿cuánto vale u? Menos 3,2. Bien, menos 3,2. Cuando vale menos 2, me van dictando toda la columna. menos 1,9. Bueno, sí, después, Menos 0,6, Menos 0,6. 0,6, 0,7 en 0. 0,7. 2. ¿Cuánto, Leonel? Eso vale 2. 2, 2. 3,3. Sí. 4,6. Bueno.
En este caso tenemos que U solo depende de X, pero si U hubiera dependido de X y de Y, por darle un ejemplo, yo tendría que tener X, y acá U. Entonces dicen, cuando X es igual a 1 e Y es igual a 1, U vale tanto. Cuando X es igual a 1 e Y igual a 2, U vale tanto. Pero en este caso, como no depende de Y, entonces lo hacemos una sola vez para todo, para menos 3, para menos 2, para todos los valores, y cualquier variación de I no termina afectando al valor de U. ¿Sí? Y ahora, para esta segunda parte, volvemos a hacer lo mismo, calculamos cuánto vale B modificando I, en la ecuación esta del campo de velocidad. ¿Cuánto vale? 1,7. 1,7. $0,4. Sí. Menos 0,9 me dio ese. 0,9. Menos 2,2. Sí. Menos 3,5. Menos 4,8 para 2. Y menos Menos 6,1. para 3. Menos 6,1. Bueno, perfecto. Y ahora nos dice, genera una gráfica de los vectores de velocidad. Bueno, hay que hacer una gráfica ahora, que eso va a ser muy difícil. Pero probemos. Ustedes vayan haciendo en su papel cuadriculado también la gráfica. Entonces te va a hacer un eje. Este va a ser, acá va a ser 5. Y tenemos ahora este 0, 1, 2, 2, 3, 4, este 5, 6, lo mismo para acá. A ver, quiero ver si nos va a dar la escala bien. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 4, menos 2, este es menos 6, este es el eje X negativo, este de acá es el eje X positivo, acá tenemos Y positivos, y acá tenemos menos Y. 1, este es 2, 3, este es 4, 5 y este es 6. Acá tenemos menos 2, menos 4, y acá es menos 6. Bien. Ahora vamos a graficar la velocidad. Entonces vamos a hacer una escala. Una escala la cual decimos que
esto de acá, a ver, esto de acá, eso, esto va a ser igual a 2 metros por segundo. Este va a ser la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, para el caso de x igual a menos 3, y igual a menos 3, ¿qué tenemos? X igual a menos 3 sería acá, e y igual a menos 3, tenemos este punto. ¿Hasta dónde tenemos que ir con esto? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo dibujamos? Profe, está graficando el punto, ¿no? O sea, -3, -3. Así es. Estoy queriendo graficar este vector. Entonces, como acá tenemos esto que tendería a ser 1 centímetro, nosotros tenemos en el punto cuando x es igual a menos 3, que son los puntos que están acá, situados sobre esta vertical de menos 3, todos estos puntos tienen un vector u igual a menos 3,2, es decir, 3,2 dividido 2, y tenemos que, como esta es la escala, que este centímetro vale 2 metros por segundo, entonces tenemos que hacer 1,6 para allá, tenemos que hacer 1, este sería 1,5, y hasta por acá tendría que ser, esto vale u. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Simultáneamente, cuando esto vale hasta ahí, tenemos que b, cuando i es igual a menos 3, b es igual a 1,7. Es decir que b es igual a 1,7 dividido 2, nos da 0,85. Desde este punto tenemos que bajar 0,85, y hasta acá tiene que llegar el vector. Profe, ¿no es positiva la velocidad en I? Eh, sí, tenés razón. Efectivamente, entonces tendría que ser esto para arriba, hemos dicho 0,85. Hasta acá componemos el vector y de la manera que sea, pero en realidad tendría que ser de color azul, ¿no? Profe, ¿dónde sale 0,85? Bueno, algo así quedaría. Uy, qué difícil que es esto. Bueno, no sé quién preguntó dónde sale el 1,85. Lo que estamos haciendo es, como esta escala, esto supongamos que es 1 centímetro, o no, yo para hacer analogía a su cuaderno digo que este es 1 centímetro, pero que los dos cuadritos son 1 centímetro, entonces esto es igual a 1 centímetro. Entonces estoy haciendo que si el vector vale 1,7, hago 1,7 dividido 2, me da 0,85. Es decir, que tengo que subir 0,85 centímetros hacia arriba. Este es igual a 0,85 en la escala. ¿Se entiende? No sé quién había preguntado. Ahora sí. Bien, Lucas.
Ahí está, Lucas. Después vamos a dibujar otro punto. Dibujemos ahora el punto que es x igual a menos 3 y el y que sea igual a 0. Cuando x igual a menos 3 y el y es igual a 0, ¿cuánto nos da? Cuando x igual a menos 3, tenemos u igual a 3,2, entonces tenemos la misma distancia que está acá. Entonces siempre que el x valga menos 3, el u va a valer menos 3,2, y en este caso el i va a ser igual a, dijimos, en este caso de acá, menos 2,2. Sería menos 2,2 dividido 2 nos da menos 1,1. Entonces tenemos que venir desde este punto y bajar 1,1, y tenemos ahora que el vector velocidad es igual a esto. ¿Estamos? Bueno, ahora analicemos para el caso de que x igual a menos 3 e y es igual a 3. En x igual a menos 3 y el y igual a 3 tenemos que nace acá. Acá, y cuando el y es igual a 3, el b vale menos 6,1. Menos 6,1 en nuestra escala es menos 3 centímetros. Y sería 1, 2, 3 centímetros, 3,05. Y de ahí nos tenemos que venir hasta este punto. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí se entiende, profe? ¿Sí? Bueno, ustedes sigan completando esto, pero es un poquito laborioso, más que nada por usar una computadora, pero si no sería bastante más sencillo. Bueno, ahora hagamos para x igual a 0, hagamos para este caso ahora. Para x igual a 0, u vale 0,7. Para x igual a 0, u vale 0,7. Entonces, es 0,35, va a quedar un vector muy chiquitito. Entonces dijimos cuando x igual a 0 y el y es igual a 0, este es 0,7. Este es 0,7 positivo, es decir, tiene que venir para acá. 0,7 sería 0,35. Hasta ahí. Hasta ahí, y de acá bajamos. Como y es igual a 0 es menos 2,2, entonces está este punto. Bien. Y acá también se va a dar que para todo lo x igual a 0, el i va a valer esta magnitud. Para el caso, ya hicimos este, ahora hagamos el de x igual a 0 e y igual a 3. Acá hay un error, chicos. A ver, cuando x igual a 0,
tenemos esto. Y el i es igual a menos 2,2. Bueno, cuando x es igual a 0 y el i es igual a 3, es decir, cuando nos paramos en este punto, ¿cuánto vale el vector? El x vale 0,7, que es hasta acá, y el i es igual a menos 2,2. O sea que es 1 centímetro, un poquito menos de 1 centímetro. Entonces acá tenemos que bajar hasta este punto. Bien. Y cuando x es igual a 0 e y es igual a 3, estamos acá. ¿Cuánto vale el i, el b? Cuando x vale menos 3, el b es menos 1,7. No, es 1,7. Entonces acá tenemos que esto va hasta acá. Bueno, más o menos le fue quedando de esta manera la gráfica. Hay un error en la gráfica esta de quien la detecta. Hasta que la detecten, yo voy a seguir graficando. Cuando x igual a 3, u es igual a 4,6. 2,3. U es igual a 2,3. Uno, 2,3. Y el i vale esto. ¿Alguien encontró el error? Profe, cuando x vale 0, no, las velocidades no son negativas. A ver, dame un segundo. El error de que hay un vector en y igual a 6 y x igual a menos 3. Exactamente, ese es el error. El error acá no es i igual a 6, acá es i igual a 3. Entonces este que está acá está mal. Cuando i es igual a 3, acá, b es igual a menos 6,1. Es decir que tiene que ser 3 centímetros abajo, 1, 2, 3. Así es. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien así? ¿No tendría que llegar a menos 6 en la coordenada x? A ver, ya te digo. Dame un segundito que está muy difícil esto de hacer. Bueno, a ver, veamos. Esto dice, cuando x es igual a menos 3, en todos los casos u tiene que ser menos 3,2. 3,2 dividido 2, que en nuestra escala es 1 centímetro y 1,6 centímetros para acá. Entonces, en todo lo que está en esta línea
el vector tiene que venir hasta acá, bien, hasta ahí estamos bien. Para el caso cuando x es igual a 0, u es igual a 0,7. 0,7 dividido 2, que es nuestra escala, nos queda 0,35. Entonces, para todos los x que estén acá, tiene que llegar a 0,35 centímetros del eje, para acá. Bien, acá lo borré a este porque este también estaba mal. Y cuando x es igual a 3, para todos los casos que x sea igual a 3, dividido en nuestra escala, u va a ser 4,6 dividido 2, 2,3. Entonces acá tendría que ser 1, 2,3 y hasta ahí tendría que llegar el vector. Milímetro más, milímetro menos, así tendría que ser eso. Entonces acá, bueno, vamos ahora con y. Cuando y es igual a menos 3, el b es igual a 1,7, que es positivo. Este va para arriba, 0,85, va para arriba 0,85 y va para arriba 0,85. Estamos bien. Cuando y es igual a 0, es menos 2,2. Acá tenemos menos 2,2 dividido en nuestra escala, que es 2 centímetros, nos queda menos 1,1, bajamos 1,1, y como ya tenemos el x llega hasta acá, este también es lo mismo, ya tenemos el x llega hasta acá, y acá entonces yo por analogía, ya sin haber hecho los cálculos, yo sé que si arranco desde acá, desde este punto, le digo a 3, esto tendría que llegar hacia, a esta misma línea, y a esta misma línea, o sea, tendría que llegar a este punto. Después, acá también está, no está la gráfica, pero si yo parto acá desde y igual a 3, si este es y igual a 3, este era 1, este es 1, 2, este es 2, y desde y igual a 3, desde acá, tendría que llegar hasta esta misma línea de acá abajo, o sea, hasta por acá, y al 0,35 de acá. Entonces esto nos quedaría más o menos así la gráfica. Y después acá, cuando y es igual a 3 y el x es igual a 3, esto tendría que llegar hasta esta misma línea y hasta esta misma línea. Tendría que llegar acá. Bien. Bueno. Ahora sí, va tomando forma esto. ¿Quién me había preguntado, no sé, alguien me había preguntado algo? Si era positivo X o Y, no recuerdo muy bien. No, vi mal, profe, vi mal. Bueno, Adrián. Perfecto. Ahora, con los vectores de velocidad, ¿qué es lo que le representa los vectores de velocidad a ustedes? Podríamos hacer también la gráfica para ir, calculo un ratito cuánto vale el b cuando el i es igual a menos 6. ¿Qué pasa con el i cuando vale menos 6? ¿Qué pasa con el b cuando vale i igual a menos 6? E igual a 5,6. ¿5,6? Suele ser positivo. Sí. ¿Positivo? No, sí, 5,6 positivo. Bueno. Entonces acá tenemos cuando x vale menos 3 y i igual a 6. Entonces partimos de acá y tenemos que llegar hasta 5,6. Es decir, 5,6 dividido en nuestra escala que es 2 nos da 2,8. Tenemos que llegar 1, 2,5, 2,8 hasta este punto. Análogamente, acá me va a quedar así, hasta el 2,8, hasta por acá. Y por último, este de acá me va a quedar
hasta por acá. Bien. Chicos, es muy importante que entiendan ahora cómo los dibujé a esto. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿Sí lo repetimos o está claro cómo se dibujó? ¿Alguna duda, por más mínima que sea, tienen? Creo que no. Bueno, perfecto. Ahora, si me dan un segundito, por favor, chicos. Bueno, continuemos. Después también habíamos visto nosotros que teníamos un punto de estancamiento. El punto de estancamiento está acá, que es en a 0,538 en x, es decir, en x igual a menos 0,538 y y igual a menos 1,69, y igual a menos 1, este es menos 1, este es menos 2, menos 1,69 y menos 0,58 me parece que era, ¿puede ser? 0,53. 0,53, bueno, sí, por acá. Entonces acá tenemos, este es un punto de estancamiento, que lo vamos a dibujar como un punto hueco. No sé si aquí hay formas. Lo vamos a dibujar como un punto hueco. ¿Me pueden repetir cuál era? ¿Y igual a cuánto? Menos 1,69. Menos 1, menos 1,69. Y el x igual a... 0,538. 0,54 sería. Bueno. Entonces... menos 0,53 es acá. Y menos 1,68, 1,5 hasta acá. Bueno, acá dibujamos con un círculo hueco. Entiendo que este es el punto donde la velocidad es igual a 0. Se me corrigen si no, no es el número. Este era menos 0,53. Menos 0,54. Y en i igual a menos 1,69. Bueno, y así va quedando nuestra gráfica. Ya dibujamos los vectores de velocidad, ya dibujamos dónde está el punto de estancamiento. Veamos qué más dice. Dice, genera una expresión analítica para la línea de corriente del flujo y grafica en el mismo sector donde dibujó los vectores de velocidad. Así que bueno, entonces hay que hacer una expresión analítica para la línea de corriente. Si ustedes, este es el punto G. Si ustedes recuerdan, para calcular la línea de corriente, ¿qué es lo que hacíamos? La línea de corriente decíamos que dx es a u igual a di es a b y es igual a dz a w. En este caso es bidimensional, esto no lo tenemos en cuenta y nos queda dx es a u y di es a b. Bueno, entonces hacemos acá. dx, el diferencial de x es igual a diferencial de y. ¿Cuánto vale u? Acá, chicos, esto es importante que presten mucha atención y que lo resolvamos una vez porque es medio largo, medio complejo y después nos podemos perder en el camino. Entonces, acá tenemos que hacer dx y ¿cuánto vale u? ¿Qué es u? 0,7 más 1,3x. Bien, ¿qué es el vector velocidad? ¿Está claro eso? Sí. Bueno, esto es igual a di y ¿cuánto vale b?
Menos 2,2 menos 1,3i. Menos 2,2 menos 1,3i. Bueno, entonces ahora para poder resolver la línea corriente, nosotros tenemos que llegar a una expresión y igual a alguna función de x, o algo similar. Bueno, veamos, hacemos, integrando ambos términos, integrando esto e integrando esto, ¿a qué llegamos? ¿Cómo nos queda esto? Logaritmo de 0,7 más 1,3. Bien. Por acá va bien eso. ¿Y qué, algo más? Por 1,3. ¿Por 1,3? Sí, sí. Y el X, profe, 1,3X. ¿Así? Ah, no, ya no. Sí, Ah, como 1,3x al cuadrado, ¿no sería? Sobre 2. Bueno, acá eso me interesa que se están metiendo un poquito en esto. Vamos a desarrollar el primer término nada más. Primer término. Hay una de las reglas de integración que dice lo siguiente. La integral de u, este es la función derivada, diferencial de x, esto es igual a logaritmo natural de u. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos que la integral diferencial de x de 0,7 más 1,3 por x, esto es igual a ¿qué? Si queremos usar esta identidad de las integrales, ¿qué es u? U es igual a... Al denominador. Es igual al denominador, justamente, que es igual a 0,7 más 1,3 de x. 1,3 por x. Entonces, si eso vale u, ¿cuánto va a valer u derivada? ¿Cuánto vale esa derivada? 1,3. 1,3. 1,3 exactamente. 1,3. Si reemplazamos esto, nos va a quedar así. Integral de, acá hacemos, en el denominador, esto que está acá es u. Listo, ya está. Y en el numerador dijimos que es u derivada, u prima. Este es u derivada, pero no es equivalente, no es exactamente igual, porque acá es u', pero no tenemos un 1,3. Entonces, como acá vamos a tener un 1,3 en el numerador, tenemos que escribir un 1,3 en el denominador para que se mantenga la igualdad. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? O sea, acá le queda 1,3. Todo esto por diferencial de x. ¿Se entendió qué paso dice acá en el medio? Yo sí. Profe, cuando derivamos la u', no nos queda un diferencial ahí. Nosotros estamos haciendo uso de esta identidad, ¿sí? Abajo el u, arriba el u', y acá nos queda el diferencial de x. Eso es lo que estamos usando nosotros. Para que se mantenga la igualdad, u es igual a este u es igual a este de acá, y eso está bien. Pero u' es igual a 1,3, o sea que la derivada es 1,3, pero acá nosotros en nuestra expresión original no teníamos ese 1,3. Para que se mantenga la igualdad, como acá tenemos el 1,3, esto si quieren, pongo así, este es igual a 1,3, entonces yo lo pongo en el denominador al 1,3. Y por eso es que queda este 1,3. Ahora sí puedo decir que esto es igual a 1 sobre 1,3 por esto que está acá, es el logaritmo natural de u, y u es 0,7 más 1,3 por x. Bien. Bueno. Entonces ahora, retomando la expresión esta original que teníamos acá, si retomamos eso, el primer término, que era este que estaba acá, nos queda igual a 1 sobre 1,3
por el logaritmo natural de 0,7 más 1,3 de x. Todo esto es igual a ¿qué? Todo esto es igual a, y análogamente a lo que resolvimos recién, ¿cuánto vale este segundo término de la? Si hacemos la misma analogía y pensamos, tenemos el mismo razonamiento. Menos 1 sobre 1,3 Menos 1,1. por el logaritmo. No, menos 1 sobre 1. Bien, por el logaritmo natural de lo que está acá en el denominador, que es menos 2,2 menos 1,3 menos 2,2 menos 1,3 por i. Todo eso, y cuando estamos integrando, ¿qué no tenemos que olvidarnos? ¿Qué no tenemos que olvidarnos? La constante de integración. La constante. Exactamente, más una constante C1. Si quieren, hacemos que C1 va a ser igual a 1 sobre 1,3 logaritmo natural de C2. Y esto entonces podemos borrar el C1, o bueno, se entiende, no, mejor lo borramos. Esto de acá lo que estamos poniendo ahora es... Lo que estamos poniendo ahora es 1 sobre 1,3 por el logaritmo natural de C2. Seguimos operando un poquito más. Acá tenemos, bueno, podemos anular el 1,3 que está en todos los términos. Anulamos esto con esto y con esto. Y acá yo hice una conversión de la constante C1 a esto de acá por solamente una conveniencia mía para poder simplificar el 1,3 que aparece ahora en todos los términos. Entonces acá nos queda logaritmo natural de 0,7 más 1, chicos, me parece que se cortó la comunicación. Sí, profe, se cortó. Bueno, no sé hasta dónde habían llegado, pero yo les decía que yo había reemplazado el C1 por todo esto que está acá, solamente por una conveniencia mía para poder simplificar el 1 sobre el 1,3. ¿Hasta ahí llegaron? ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces acá nos queda esto, simplificamos el 1,3, seguimos operando un poquito, nos queda el logaritmo de 0,7, acá nos queda en realidad este de acá es negativo, es menos el logaritmo de todo esto, acá nos queda más el logaritmo natural de C2. Si recuerdan un poquito de operar esto con los logaritmos, como este está sumando acá y este está restando, podemos decir todo combinar en un solo logaritmo, en el cual nos queda el logaritmo natural de C2 sobre menos 2,2 menos 1,3 por i. Y todo lo que está acá es igual al logaritmo natural de 0,7 más 1,3 de x. A todo esto ahora hacemos e a la logaritmo, en ambos términos, entonces tenemos acá e a la logaritmo, y nos quedan 0,7 más 1,3 por x. Esto es igual a C2 sobre menos 2,2 menos 1,3 por i. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, Sí. lo que buscamos es despejar i. Entonces operamos un poquito más. Nos queda menos 2,2 menos 1,3 por i es igual a C2 sobre esto de acá que es 0,7 más 1,3 por x. Esto es igual a menos 1,3 por i es igual a C2 sobre 0,7 más
1,3 por X, y acá pasa sumando el 2,2. Finalmente nos queda Y igual a 0,7 más 1,3 por X. Y yo acá lo que hago es decir que C3 va a ser igual a C2 sobre menos 1,3. Entonces acá me queda C3 directamente, más, y acá es 2,2 dividido menos 1,3, ¿cuánto les queda eso? Menos 2,2 dividido 1,3. Menos 1,69. Queda menos 1,69. Entonces te les queda menos 1,69. No, 1,60. Menos 1,69. Y nos queda. Y bueno, y acá ya estaría, esta sería la expresión final de la línea de corriente. Entonces, esta es la expresión genérica de la línea de corriente. Expresión línea de corriente. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá de lo que hicimos? No, profe. Bueno, un resumen de lo que hicimos en la línea de corriente fue comenzar con el dx es a dy, dx sobre u es igual a dy sobre b, reemplazamos u, reemplazamos b y nos queda esto. De ahí resolvemos la integral y despejamos y, hasta llegar a una expresión que en este caso es esta que está acá. Esta nos va a dar la expresión de la línea de corriente. Pero ahora el problema es que esta nos va a dar una expresión de línea de corriente, pero de cualquier línea de corriente. Es decir, nosotros no sabemos cuál es la línea de corriente que nos va a estar en un determinado punto. Para poder saber eso, lo que hacemos es darle un par de valores a X y a Y para conocer cuánto vale la constante C3. Entonces despejemos C3 ahora. C3 va a ser igual a Y más 1,69. Todo eso por 0,7 más 1,3 por X. ¿Estamos bien ahí? Bueno, yo quiero conocer cuál es la línea de corriente que está pasando por X igual a 0 e Y igual a 0. Entonces, ¿cómo hago? C3, cuando X es igual a 0 y Y es igual a 0, ¿es igual a cuánto? ¿Cuánto vale C3? 1,69 por 0,7. Le digo el valor. 1,183. 1,183. Bueno, 1,183. Entonces ahora yo ya puedo independizar y puedo decir, bueno, la ecuación de la línea de corriente que pasa por X igual a 0 e Y igual a 0 es Y igual a, acá sería 1,183 sobre 0,7 más 1,3 por X menos 1,69. ¿Se entiende qué es lo que dice? Calcule cuál es la constante K, cuál es la constante C que pasa, para que pase la línea de corriente por ese punto. Entonces yo a partir de eso puedo darle distintos pares de valores a X para que me dé el valor de Y. Bueno, hagamos también la línea de corriente para... Profe, Sí. una pregunta ahí, ¿siempre lo hacemos con los valores de X e Y igual a 0? No. No sé quién está preguntando ahora, pero ahora vamos a hacer una para X igual a, podemos hacer X igual a 3. X igual a 3 y igual a 3. En esos casos, ¿cuánto va a valer la constante? C es igual a, para X igual a 2, Y igual a 2, X igual a 2,
y es igual a 2. Entonces C, ¿cuánto vale? Para X igual 21,57. Ah, no, para el pre. 21, 57. bien. Para X igual a 1, Y igual a 1. Ni siquiera tienen que ser, ni siquiera tienen por qué ser iguales, ¿no? O sea, puede ser X igual a 2, Y igual a menos 1. Entonces yo, calculen esto chicos, calculen cuánto vale C. 5,38 para el 1 y X1 y 1. 5,38. Bueno. X igual a 2, Y igual a 2. 12,18 me da. 12,18. Y para el último caso, X igual a 2, Y igual a menos 1. 8,88. C es igual a 8,88. Y bueno, y ahora viene un poco lo que ya hicimos hace rato, pero más sencillo, y hay que hacer una gráfica de la línea de corriente. Bueno, entonces ahora vamos a dibujar una línea de corriente. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer X igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Cuánto vale el I? ¿Cuándo? ¿Cuánto vale el I cuando la constante C es igual a, el primer caso, hemos dicho, quiero hacer 1,183? Entonces van calculando eso, cuánto vale el I para todos esos casos. Después calculamos el I cuando C vale el I para el C igual a X igual a 1, Y igual a 1, hemos hecho 5,38. Habíamos dicho después el I para C cuando C vale... Ahí en la última, en el último punto yo dije 8,88, pero ese era cuando I igual a 1, no cuando I igual a menos 1, así que lo hice mal. Bueno, no importa, lo ponemos si queréis igual a 1. No pasa absolutamente nada. Ahí está, gracias. Listo, calculen esto chicos, cuánto vale I para todos estos casos. Me van dictando rapidito, así lo dibujamos. X igual a menos 3, calculador en mano. Menos 2,06 me da. Menos 2. 0,06. Bien. El siguiente. Menos 3,37. ¿Acá? No, sí, el siguiente de la derecha, profe. Menos 3,37, Sí. bien. Después. Vamos chicos, por favor. Participen.
Menos Para 2,31, profe. menos 2, En la primera para menos 2, digo. 6 igual a 1,5. Entonces este es menos 2,31. El del menos 1 de ese es menos 3,66. Bien. En 0. Menos 3,66 para menos 0. 0. En 1. Menos 1,09. Para 2, menos 1,33. Menos Y 1,33. para 3, menos 1,43. Bien. Y también me van a dictar ahora, perdón, vamos a hacer para X, vamos a hacer cuando C vale 21,57. Bien. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? Para menos 3, menos 8,43. Sí. Para menos 2, menos 13,04. Sí. Para menos 1, menos 37,64. Ya nos fuimos. Bueno, ahí nomás estoy. Ahora entonces copiamos esto arriba. Y tenemos acá, vamos a dibujar nuestra línea de corriente. La línea de corriente dice, cuando x igual a 3, cuando x igual a menos 3, nos venimos hasta acá, y vale menos 2,06. Vamos a hacer con este. Entonces esta va a ser la línea de corriente. Entonces x igual a menos 3, este punto, y es igual a menos 2,06. Menos 1, menos 2,06. Pasa por acá. Cuando x es igual a menos 2, y es igual a menos 2,31. X igual a menos 2, menos 2,31. Por acá. Cuando x igual a menos 1, menos 3,66. Cuando x igual a 0, y es igual a 0. Cuando x igual a 0, y es igual a 0. Bien. Cuando x igual a 1, y es igual a menos 1,09. Cuando x igual a 2, y es igual a menos 1,33. Por acá. Y cuando x igual a 3 tenemos menos 1,43. Bueno, hasta ahora entonces lo que tenemos para dibujar es lo siguiente. Podemos dibujar la línea de corriente que viene así. Así. Después acá hay algo raro. No sabemos muy bien qué es lo que pasa, pero acá vale 0, la línea de corriente, y arranca algo así. 1,09, 1,33, 1,40. En realidad va así. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Que acá tendríamos que dibujar varias líneas de corriente. Y tendríamos que buscar puntos conocidos, es decir, buscar el punto cuando x igual a 0 e y igual a... No, cuando x igual a 3 e y igual a 0,
y así distintos puntos para ver cómo son las líneas de corriente que están pasando por estas partes. Estamos un poquito corto de tiempo con eso. Yo lo voy a traer desde mi presentación. A la tabla, que creo que es esta. Es esta. Después dice, cuando x igual a menos 3, y es igual a menos 3,37, igual a menos 3,37. Bueno, este ya lo hicimos, me parece. Veamos esta. Cuando x igual a menos 3, y es igual a menos 1,56. Veamos un punto conocido. Cuando x igual a 3 y el y es igual a 3, x igual a 3, no está acá. Bueno, cuando x igual a menos 3, y es igual a menos 1,56, x igual a menos 3, el y es igual a menos 1,56, acá. Cuando x igual a 3, a menos 3, cuando x es igual a menos 2, el y es igual a menos 1,47. Menos 1,47 sería por sería por acá, y el otro era por acá. Después tenemos cuando x igual a menos 1, el y es igual a menos 1. Sería el punto de acá. Después tenemos cuando x es igual a 0, el y es igual a menos 2,28. Menos 2,28. Que es el punto de acá. X igual a 1, y igual a menos 1,9. Cuando x igual a 2, y bueno, acá se va haciendo así. Mira, bien. Entonces, si graficamos esta línea de corriente, nos va a quedar algo así. Nos va a quedar algo así. Y esta de acá nos va a quedar algo así. ¿Se entiende? Sí, profe. Son familias de hipérbolas, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y ustedes qué creen con lo que estamos viendo ahora? ¿Qué pareciera que está pasando con el flujo, con el fluido? Es como que está viniendo una corriente de arriba y una de abajo o algo así. Así es como pareciera que viene una corriente de arriba, otra de abajo, y acá tuviera como una especie de placa o algo en la que chocan. Acá tuvieron una placa que chocan, entonces acá la velocidad es 0 en este punto, y de acá el fluido viene a ser algo así. Eso pareciera que hacen las líneas de corriente. Ahora tenemos poquita dibujada, por eso no podemos llegar a verlo, pero las de acá hacen de esta manera, la de este punto hacen así, y la de este sector hacen así. Donde las asíntotas estarían, pareciera, habría que calcular en realidad, alrededor de este eje así, y el eje así, que nos daba el punto de estancamiento, ¿se acuerdan? Y ¿cómo sabemos si el flujo va así o si el flujo va así? ¿Qué es lo que nos dice eso? Los Los vectores de vectores velocidad. de velocidad que calculamos. Exactamente, nosotros calculamos el vector velocidad en algún punto que toque a la línea de corriente. Por ejemplo, acá está el vector de velocidad tocando el punto de la línea de corriente, y al indicar el vector de velocidad para acá, entonces sabemos que el flujo de agua está haciendo esta trayectoria, o sea, está viniendo de arriba hacia abajo. Pega acá y se va hacia allá, ¿se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, chicos,
y vemos lo siguiente. Entonces vimos que era bidimensional, después calculamos si era, calculamos la divergencia de la velocidad, y nos daba que era igual a 0, entonces el flujo es incompresible. Luego vimos que es flujo estacionario, porque la derivada parcial de la velocidad respecto al tiempo es igual a 0, calculamos el rotor, nos dio que era igual a 0, entonces el flujo es irrotacional. Bueno, acá hay un pequeño gráfico de un libro en el cual muestra cómo hay un sector que es irrotacional, y irrotacional significa que va girando así la carita, que un poco lo representamos en la clase anterior. Luego vimos el punto de estancamiento, lo buscamos, y para eso hicimos la velocidad igual a 0, entonces en ambos ejes la velocidad es 0, para que se cumpla eso tiene que cumplirse esto de acá, y también que el v es igual a 0, y encontramos el punto de estancamiento. Luego calculamos todos los vectores de velocidad en x, y haciendo variar x e y, y pudimos hacer la gráfica que nos daba algo parecido a esto, con una cierta escala nos daba algo así. Y acá tenemos como una asíntota donde tenemos el punto de estancamiento, y si calculamos cualquier velocidad con el y igual a esta coordenada, nos va a dar 0, nos va a dar que 0, y el x igual a esta coordenada nos va a dar que el u es igual a 0. Después calculamos cuál era la ecuación de la línea de corriente, en función de, partiendo de esto, integrando, y llegamos al resultado que era esto de acá, y igual a C3 sobre 0,7 más 1,3 por X menos 1,692. Y en función de eso nosotros pudimos determinar cuál es la constante de esta integración para que la línea de corriente pase por un determinado punto. Es decir, la línea de corriente que pasa por el punto X igual a 0 e Y igual a 0, el C tiene que valer 1,184. Para que la línea de corriente pase por el X igual a 1 e Y igual a 1, entonces tiene que valer este punto. Y así fuimos determinando todas las líneas de corriente, que después acá le fuimos dando valores, para todos los valores de X, cuánto vale Y, y de esa manera poder graficar cuál es la línea de corriente. Y bueno, y acá, este que también está graficado, pero está un poquito más avanzado, me da esto. Que las líneas de corriente acá están de esta manera así, y acá la línea de corriente vienen así y pegan. ¿Y cómo sabemos nosotros para dónde va la línea de corriente? Por el vector velocidad. Si nos fijamos en los puntos tangentes, el vector velocidad, la línea de corriente, es acá para abajo, inclinándose, y acá para arriba, inclinándose. Luego el ejercicio nos pedía calcular la aceleración y dibujar el vector velocidad. Eso ya lo sabemos hacer, ya lo hicimos en la clase pasada, de hecho. Para eso calculamos la aceleración local y la aceleración convectiva, aplicando la derivada material. ¿Recuerdan esto? ¿Qué es lo que hacíamos acá? Acá hacíamos u derivada de u respecto de x, entonces hacíamos u, que era 0,7 más 1,3 por x, por la derivada de u respecto de x, que es 1,3. Y así hacemos más b por la derivada de u respecto de y, todo, y nos queda esta ecuación acá. Hacemos lo mismo para a sub i, lo mismo para a sub z. Este nos da a sub i es 2,86 más 1,69 por i. ¿Alguien no entiende esto o está un poquito perdido con esta parte de acá? Yo no. ¿Vos no entendés o vos no estás perdido? No, no estoy perdido. Ah, bien. ¿Alguien no entiende si lo repetimos? Pero ya lo vimos esto en la clase pasada. Básicamente aplicamos aplicamos la derivada material del vector velocidad y nos da la aceleración. Como esto es una cantidad vectorial, podemos calcular cuánto vale en cada uno de sus componentes, en el a sub x, en el a sub y en el a sub z. Es calcularlo nada más y llegamos a esto, que la aceleración en a sub x y en a sub y es igual a esta expresión de acá. Para poder dibujarlo, hacemos lo mismo que ya hicimos hace rato. Le damos valores a x, le damos valores a y, y vamos calculando cuánto vale a sub x y cuánto vale a sub y. Si están con calculador en mano, por ejemplo, cuando x es igual a menos 3, tenemos 0,91 más 1,69 por menos 3, y nos da menos 4,16. Para el caso de la aceleración en y, cuando y es igual a 1, tenemos 2,86 más 1,69 por 1, nos queda 4,55. Si tienen calculador en mano, lo deben estar verificando estos valores. Y finalmente lo que tenemos que hacer es similar a lo anterior, es adoptar una escala, que acá en este caso también adopté que estos dos cuadritos, este que es 1 centímetro es igual a 2 metros por segundo.
2 metros por segundo cuadrado, porque esto es aceleración, esta es la escala, estas son las referencias. Y de ahí hay que hacer lo mismo que ya habíamos hecho para el caso anterior, para graficar. Acá para graficar, una captura de esto. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos cuando x es igual a menos 3, entonces vamos al punto x menos 3 e y menos 3. X menos 3, venimos 1, 2, 3 y bajamos 1, 2, 3, acá. Cuando x es igual a menos 3 e y igual a menos 3, el a sub x vale menos 4,16. Aplicamos menos 4,16 en nuestra escala, son más o menos 2 centímetros. Llegamos hasta acá, y de ahí dice menos 2,21. Aplicamos nuestra escala de 2 metros por segundo cuadrado, y bajamos acá y llegamos a dibujar el vector aceleración. Lo dibujamos, le damos la dirección, y así hacemos para cada uno de los puntos de este cuadrante. Acá hay algo similar a lo anterior, vean que todos los que tienen aceleración con y igual a menos 3, todos los que tengan con aceleración y igual a menos 3 que está acá, le da la aceleración menos 2,21, que es esta magnitud que está acá. Que es esta magnitud. Este de acá es igual a este de acá, es igual a este de acá. Y hacemos lo mismo para cualquier punto. Acá, por ejemplo, coincide el punto x igual a menos 3 e y igual a menos 1. Y para x igual a menos 3 es menos 4,16, venimos hasta acá. Y cuando x igual a menos 3 e y igual a menos 1, tenemos 1,17 para arriba. Entonces venimos así para acá, subimos y llegamos hasta este punto. Y así dibujamos el vector de aceleración. Y bueno, ¿y ahora qué es lo que pasa? Analizamos el sentido físico de esto. Y tenemos que, acá, este es el vector velocidad, y vemos que a medida que va bajando el flujo, ¿cómo se comporta el vector velocidad? Tiende a incrementarse según el eje Y o a disminuir. En el eje Y se disminuye. Disminuye. En el eje Y disminuye, exactamente. Entonces, a medida que vamos bajando, la velocidad tiende a disminuir según el eje Y. Y entonces la aceleración, ¿cómo tendría que ser? ¿Para arriba o para abajo? Si la aceleración fuera para abajo, aumentaría la velocidad. Y la aceleración al ser para arriba tiende a disminuir. Y acá vemos entonces cómo el vector velocidad viene, y esto tiende a hacerlo para arriba, tiende a hacerlo para arriba, y acá lo hace para arriba, y se va incrementando, de hecho, también hacia el eje de la menos x. Así que bueno, análogamente a eso, miren este punto que está muy bueno acá, porque acá tenemos la línea de corriente, acá tangente, esa línea de corriente tenemos el vector velocidad dibujado hacia abajo, y acá el vector aceleración nos muestra que a medida que avancemos a medida que avancemos según el eje X, la aceleración tiende a aumentar, entonces el vector de velocidad va a ser cada vez más grande en magnitud. Miren, esta es la magnitud del vector de velocidad en X, y miren cómo está acá. Acá está crecido. Y si acá tendríamos otro, también sería mayor aún el módulo de esa velocidad, porque la aceleración está aumentando hacia el eje de las X positivas. ¿Sí? Después también en el eje de las Y, el vector aceleración tiende a hacerlo para arriba, entonces la velocidad acá, si yo la analizo, esta magnitud, como la aceleración es hacia arriba, la velocidad tiende a disminuir. Acá tiene esa magnitud, cuando bajo acá ya tiene esta magnitud más chiquitita, si bajo en otro punto seguramente va a tener una magnitud más chiquitita, mientras que si estoy en un punto más alto, la velocidad va a ser más grande. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, chicos? No hay duda. Bueno, con este ejercicio último que hicimos, ya estaría completo toda la parte que es cinemática de fluidos. Si tuvieran alguna duda, lo podemos ver en la clase consulta de la semana que viene, pero bueno, básicamente es lo que ya tenemos realizado, que era determinar si el flujo es compresible, si es irrotacional, si tenemos punto de estancamiento.
En esta clase lo nuevo que hicimos fue determinar la línea de corriente, que en eso sí nos tomamos nuestro buen tiempo para que se entienda bien, y vimos que integrando se puede obtener la línea de corriente, y dando valores a C, dando valores a X y Y, podemos obtener el valor de la línea de corriente S sub 2. ¿Y qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, hubiera adoptado un X igual a menos 3, por ejemplo, y un C2 igual a 1? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no podemos hacer esa técnica? Lo que hubiera pasado es que nos va a dar una línea de corriente, pero nos va a dar una línea de corriente en cualquier espacio que quizá está muy alejado de esto. Por eso nosotros, cuando calculamos la línea de corriente, lo que hacemos es darle valor x igual a 2 e y igual a 2 para calcular la línea de corriente que sabemos que va a pasar por ese punto, por x igual a 2 e y igual a 2, este punto acá. Nosotros vamos a tener esta línea de corriente porque le dimos su valor. ¿Se entiende? Y bueno, después aplicamos el concepto de derivada material para calcular la aceleración, y también aplicando una determinada escala gráfica podemos dibujar los vectores de aceleración. Así que bueno, eso es todo para esta clase.